Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Vamos a terminar hoy ya el curso, la serie de principios básicos, y hoy vamos a hablar de la importancia del discipulado. En uno de los primeros temas hablamos de qué es un discípulo. Explicamos que discípulo y cristiano en realidad no es algo diferente, que a los discípulos dice la escritura que fue en Antioquía en donde se les empezó a decir cristianos. Y bueno, hoy vamos a ver la importancia de el discipulado, porque muchas iglesias no manejan el discipulado, solamente se basan solamente a las prédicas, y no hay una enseñanza personal de discipulado, o al menos un discipulado por área, porque hay iglesias que solamente tienen las prédicas o tienen alguna área, pero descuidan ciertas áreas, como el grupo de jóvenes, en donde tengan especialmente cuidado enseñanzas para los jóvenes, como el grupo de varones, que es, diría yo, uno de los más importantes, porque la verdad es que si nosotros tenemos que ser reeducados, como lo hablamos en ocasiones anteriores, esta es la importancia de estos principios básicos, porque nosotros venimos con una serie de hábitos y situaciones que no son correctas para Dios, y que aun cuando ya entendemos la palabra y obedecemos y caminamos, podemos tener una serie de errores donde el Señor nos empieza a moldear correctamente. Y vemos que en esa parte llegamos y no sabemos ser esposos, no sabemos ser hijos, no sabemos ser padres, y no sabemos ser cabeza. Entonces es bien importante, principalmente para el varón, aprender a ser cabeza, porque siempre le dicen, tienes que ser cabeza, eres la cabeza. Pero ¿qué significa? ¿Cómo voy a saber yo hacer lo correcto como cabeza que a Dios le agrade? Entonces esa es la parte donde viene el discipulado, y el discipulado va más allá de solamente alcanzar al hombre. Es ayudar al hombre que ya ha sido alcanzado por Jesús a caminar en la voluntad del Padre. Si cada creyente solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús y no le sigue, no podrá crecer, no podrá ser como Él, no llegará a la estatura del varón perfecto. Entonces, el discipulado enseña a ser como Jesús. Nosotros somos cristocéntricos, nuestro modelo a seguir es Jesús, no las personas. El problema también que tenemos los que hemos estado en una iglesia es que queremos que nuestro modelo a seguir sea un líder, un pastor, un ministro, y estamos totalmente equivocados. Ellos también tienen errores. Empezamos a buscar en libros, hay excelentes libros, y hay libros que yo recomiendo que he leído, y que de alguna manera a mí me ayudaron en mi crecimiento espiritual, pero en realidad también los que escribieron hombres imperfectos que están poniendo su punto de vista. Lo único que es perfecto es la Biblia. Nuestra principal base es la Biblia. Entonces, para que un libro me dé un buen consejo, tiene que estar basado en la Biblia o no contradecir a la Biblia. Entonces, es por eso que te debes de convertir en un aprendiz promedio y a practicar todo lo que se enseña acerca de Jesús. La importancia de un discipulado consiste en la ruta correcta que se toma. Entonces, por eso la importancia también de ver los evangelios, porque no solamente es ver qué hizo el Señor Jesús, sino qué hacía en cada situación, y cómo procedería Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a conocer del Señor Jesús, entonces yo también empiezo a pensar, tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta disyuntiva, ¿qué haría el Señor Jesús? Y entonces me baso a esa parte. Entonces tenemos que aprender a tomar la ruta correcta para seguir. Lucas 5:27 dice la palabra: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, gracias porque nos da el privilegio y la oportunidad de estar una vez más juntos. Gracias por los que ven estos videos, Padre. En mi corazón está el que sean de bendición para cada una de las personas que empiezan a conocer de usted. Estos principios básicos son
más enfocados quizás para las personas que apenas empiezan, pero le ayudan mucho a las personas que ya llevan tiempo, porque como decía Pablo, muchas veces no podemos tomar el alimento sólido y tenemos que seguir tomando lechita porque no estamos preparados para el alimento sólido, Padre. Necesitamos empezar a crecer y necesitamos saber cómo hacerlo. Le pido, Padre, que esta serie haya sido de bendición, que sea de bendición este último tema de esta serie, Padre bendito, y le doy gracias porque nos ha dado vida para dar esta serie y porque nos dará vida para otras. Padre, le pido que el Espíritu Santo siga respaldando este canal, Padre bendito, que haya muchos likes, muchos comentarios, que se comparta, Padre, para que otros conozcan también lo que estamos haciendo en este canal, que es un canal positivo, Padre, comentario positivo. Usted vino a dar buenas nuevas, no malas nuevas, como muchos nos espantan con cosas de lo que está pasando o cosas de lo que dice el Apocalipsis. Mucha gente lee Apocalipsis y lo siente como un libro de terror y no es así, es un libro de esperanza, es un libro de bendiciones, pero tenemos que entenderlo y entender también qué tengo que hacer para acceder yo a esas bendiciones. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, pongo este tiempo en sus manos y todo esto se lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues aquí dice Lucas 5:27 que después de estas cosas salió y vio un publicano. Este publicano le vi es Mateo, precisamente. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él era un contador y él era un cobrador de impuestos, obviamente. Y le dice el Señor, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Entonces vemos que Leví dejó todo para seguir al Señor Jesucristo. Vemos la misma situación cuando fue a llamar a Pedro, cuando fue a llamar a su hermano de Pedro, cuando fue a hablarle a Natanael también. Entonces, y cada uno cuando fue a llamarles, ellos dejándolo todo, le siguieron. Vemos también cuando le llama a Felipe el apóstol, ya que no es el mismo Felipe el evangelista. Juan 1:43, al día siguiente quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, él dice, sígueme. Él les dijo, sígueme a cada uno. El discipulado te prepara para tu llamado, sea un llamado específico o en lo que Dios quiere que hagas en tu iglesia o congregación. Dios llama y nuestro deber es seguirle en un discipulado serio, donde nuestras prioridades son ubicadas correctamente. Entonces, el discipulado me prepara para el llamado que yo tengo. Tengo que entender que todo hijo de Dios está hecho para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mal entendido muchas veces porque es como de pronto hay alguien que llega a ser campeón de algo y ya ahí se queda y nunca vuelve a tener un campeonato, no llega a tener un primer lugar. Pero ya llegó al campeonato, entonces lo logró, esa era su meta, terminó su meta y se acabó. No, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria es que sigas teniendo victorias, que te mantengas en esa victoria, que sostengas esa victoria y que nunca pierdas esa victoria. No nada más es ya la tengo y ya la suelto. Ajá, sígueme. Algo que veo es que la primera orden que dijo el Señor Jesús fue sígueme. Sígueme en todos los aspectos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tengo que seguirle a Él. Él es mi modelo de carácter, mi modelo de forma de vivir, mi modelo de forma de actuar, mi modelo de forma de pensar, mi forma de enseñar, de hablar, de trabajar, de vivir, todas y cada una de las cosas en las que yo estoy involucrado. Si realmente soy cristocéntrico, voy a buscar ser el ejemplo de Jesús. Eso es seguirlo, eso es tomar la cruz y seguirlo. Dice la escritura, tomen su cruz y síganme. Y otra vez vuelvo a decir, sígueme, y está hablando, sígueme. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que seguir el camino, no me puedo apartar de él, no hay forma. Si yo me aparto izquierda o derecha, entonces aquí hay un problema porque la mayoría de los cristianos se les hace fácil salirse del camino. ¿Qué es salirse del camino? Sigo el camino, pero de pronto mis malos hábitos, mis malas actitudes, mis traumas, mis problemas y situaciones cotidianos me hacen que yo siga respondiendo a cada uno de ellos
conforme a lo que es mi carácter, y siempre me justifico. Es que el Señor me llamó entendiendo cuál es mi carácter, sí, entendiendo cuál es tu carácter, pero tu carácter tiene que ser moldeado. El Señor no quiere quitarte tu carácter, pero quiere moldearlo para que sea usado correctamente tu carácter. Entonces hay mucha gente que tiene un carácter fuerte, pero yo les voy a decir una cosa, no es carácter fuerte la persona que todo el tiempo está gritando gritos y sombrerazos. Es una persona realmente débil. Y una persona débil, la única manera en que se hace escuchar o quiere hacerse escuchar es gritando. Y cuando dos personas empiezan a gritar es porque ya ninguna de las dos está escuchando. Y ya no se vale llegar a ningún acuerdo. Y de lo que se trata precisamente el Señor lo que nos enseña es que lleguemos a acuerdos. Puedo no estar de acuerdo contigo, dijo un gran filósofo, pero daré hasta mi vida con tal de respetar el derecho que tienes de expresar tus ideas. Eso es bien importante. Yo no voy a transformar, es el Espíritu Santo. Yo no voy a convencer, es el Espíritu Santo. Yo no voy a cambiar a nadie, es el Espíritu Santo. Yo no voy a hacer salvo a nadie, es el Señor Jesús. Entonces lo que yo tengo que entender es que si bien yo quisiera que la gente creyera lo que yo creo, pero yo no puedo convencerlos. Yo lo que tengo que hacer es compartirles y que ellos mediten y que el Señor Espíritu Santo les muestre. Ese es el verdadero trabajo del evangelista. Lleva la palabra y tienen que escuchar. Entonces, Él nos llama a seguirlo. Y nuestro seguirlo es un discipulado serio, donde nuestras prioridades serán ubicadas correctamente. Entonces yo empezaré a saber cuáles son mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades cuando me hago cristiano? En primer lugar está Dios, después mi esposa, mis hijos, mi familia, después viene mi trabajo y al final el ministerio. Pero la mayoría, aun cuando lo sepas, cuáles son tus prioridades, aun cuando no lo sepas, precisamente por los hábitos que ya tenemos hechos, realmente yo me pregunto cuántos cristianos verdaderamente tienen ese orden de prioridades. Porque muchas veces la mayoría de los cristianos ponen primero el ministerio, después el trabajo, después la familia y después Dios. Y entonces todo se echa a perder porque no están haciendo las cosas como realmente debe de ser, como es correcto, como Dios espera, como Dios nos quiere bendecir. Marcos 1, del 17, al 20, dice, y Jesús dijo, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando por ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Vemos aquí entonces que dice, yo los haré pescadores de hombres, le siguieron y fueron con él. ¿De quién habla? Si vemos el versículo 16, es Pedro y su hermano. Después está hablando de Juan y su hermano. Entonces, ellos dejaron todo y lo siguieron. La importancia del discipulado consiste en ese compromiso que yo hago de seguir a Jesús. El problema es que pocas veces nos enfocamos en cuando yo hice mi confesión de fe y el entendimiento que tengo de hacer mi confesión de fe. ¿Qué dice mi confesión de fe? Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces nosotros hacemos esa confesión, declaramos que Él es nuestro único, suficiente Salvador, etcétera, pero no le damos el entendimiento y la importancia que tiene el primero saber que el Señor Jesús es un Dios de pactos. Él está haciendo un pacto conmigo y yo estoy haciendo un pacto con Él. Él nunca se va a olvidar de los pactos, aunque yo como ser humano me olvido de los pactos. Yo por eso también, cada que tengo la oportunidad o que el Espíritu me muestra, cuando alguien está haciendo su oración de fe en la iglesia y el Espíritu me muestra, yo renuevo mis votos en cuanto a ese pacto que yo hice con el Señor, de entender que Él es mi único y suficiente Salvador, que no hay otro, que no existe más que el Señor Jesús, que yo le he creído y que yo le confieso como mi Señor y mi Salvador. Entonces, esa es nuestra primera prioridad de las prioridades que tenemos. Y entonces, cuando nosotros empezamos a acomodar esas prioridades en ese orden para establecer la voluntad de Dios en nuestra vida, van a empezar a haber transformaciones. La importancia del discipulado es porque
es un llamado que debe ser aceptado incondicionalmente. No puedo ponerle yo condiciones a Dios en el llamado. Es un llamado que debe ser aceptado en obediencia. Tengo que ser obediente a Dios. Aunque se nos diga que el premio es cargar la cruz, pocos entienden esa parte. Pero cuando nosotros vemos, y si viste el video de Paz en la Tormenta, vamos a entender que no es fácil, no va a ser sencillo, pero hay una recompensa. ¿Qué mejor recompensa que ser hijo de Dios? ¿Qué mejor recompensa que ser salvo? Pero todavía, además de eso, el Señor Jesús tiene herencia para sus verdaderos hijos, tanto aquí como en el siguiente periodo de tiempo, cuando ya estemos en la eternidad. Este llamado consiste en que podríamos ser discípulos que podamos ser discípulos y que es para ser discípulos. Un discípulo hace discípulos. No es un discípulo llega y ya, gracias a Dios, que bueno, yo sería egoísmo que yo pensara, bueno, yo ya soy salvo, a mí qué me importan los demás. Entonces no soy un hombre transformado. En realidad a mí me tiene que ocupar el hecho de decir, Dios me dio ese privilegio a mí. No soy perfecto, tengo un montón de errores y aún así el Señor una y otra vez me llamó, y vemos la manera en que nos llama. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo, por mi parte, es la promesa que hace el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cuál es el primer llamado para un hijo de Dios? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es el llamado que es de boca de Jesús para aquellos que dicen que no es necesario el bautismo, o que ya no es importante, o que ya una vez caminando en Cristo ya no tenemos para qué bautizarnos. Entonces aquí dice, hagan discípulos y bautícenlos. Enséñeles que obedezcan, guarden, quiere decir obedezcan, obviamente, todas las cosas que os he mandado. Ahora, ¿qué cosas os he mandado? Dice el Señor Jesús, todas las cosas que os he mandado. Cuando entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, entonces todas las palabras que vienen en la Biblia en forma de orden son las cosas que nos ha mandado, son los mandamientos. Entonces hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Y dice, que guarden, que obedezcan todas las cosas. En este aspecto no estamos hablando de las cosas de las 613 leyes que puso Moisés para los judíos, porque eso es como como para nosotros la Carta Magna, como ya lo hemos explicado. El Señor Dios a Moisés le dio 10 mandamientos, él no añadió más. Moisés escribió Levítico y él puso una serie de normas y reglas para el pueblo judío. Por supuesto, como en todo, tiene que haber cosas buenas, pero cosas malas también, porque Moisés, aun cuando era un escogido de Dios, pues era imperfecto. Entonces, nosotros ya cuando conocemos lo demás que se enseña en Levítico, tomamos los consejos que son buenos para nosotros y que no contradicen lo que es el pensamiento del Padre. Entonces, el pensamiento del Padre no es la poligamia, y está permitida en las leyes de Levítico, pero no es el pensamiento del Padre, era el pensamiento de Moisés. Entonces yo voy a hacer caso al Padre, no al hombre, y eso lo voy a hacer en toda situación. Entonces vemos aquí que es empezar a guardar las cosas que dijo de boca Dios, las cosas que dijo el Señor Espíritu Santo como forma de orden, y entonces tendríamos que aprender cuáles son verdaderamente los mandamientos de Dios y caminar en ellos. Ahora, no soy una máquina para aprendérmelos de memoria todos, porque primero tendré que hacer un estudio para leer toda la Biblia, sacar todos, pero por eso leo diariamente la Biblia y aplico lo que conozco hoy, porque dice la Escritura, dice aquí, vayan de todas las cosas que os he mandado. Ahora, todas las cosas que me ha mandado a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás hoy yo no sé y quizás nunca aprenda todo lo que sabe mi padre espiritual en la iglesia en la que yo me congrego. Entonces,
no puedo llegar a competir con él, ni siquiera imaginarme tener su conocimiento, pero sí sé que el Señor Jesús me manda a ser discípulos y a compartir la fe, enseñando lo que Él me ha mandado a mí. Y lo que Él me ha mandado a mí es lo que yo ya he aprendido. No lo que voy a aprender en el futuro, sino lo que estoy aprendiendo hoy. Lo que yo ya he aprendido es lo que yo comparto. Entonces yo no estoy en competencia con nadie, ni quiero ser igual de sabio, o en competencia obviamente, porque en sabiduría con hambre y amor a la sabiduría sí quiero aprenderlo, pero no en competencia de nadie aprender a ser tan sabio como otro. Mi perfil es el Señor Jesús. Yo quiero hacer las cosas como el Señor Jesús y entonces mi caminar no es por ambición, el querer ser sabio, sino porque amo al Señor Jesús y estoy agradecido con el Señor Jesús. Entonces la importancia del discipulado es que podemos ser discípulos para multiplicarnos. Quiere decir que la iglesia se tendría que ir multiplicando. Ahora, si yo realmente me estuviera multiplicando, ¿cuántas personas conocí en esta semana que invité a que conozcan a Cristo? Si eso fue en un mes, ¿cuántas personas en un mes le he hablado? ¿Cuántas en un año? El problema es, la iglesia ha llegado a un periodo en el que realmente no hay un crecimiento continuo. En una iglesia en la que estamos hablando, que existen alrededor de 2,000 personas, cada semana hacen su oración de fe alrededor de 10, por hablar de números, de promedios. Entonces, ¿dónde está la multiplicación? Se está multiplicando, pero muy lentamente. ¿Por qué? Porque solo unos cuantos están haciendo el trabajo, no todos. La iglesia tiene el llamado, primero, de hacer discípulos, y segundo, enseñarle las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Pero como les dije, yo personalizándolo a mí, las cosas que el Señor Jesús me ha mandado a mí. Entonces, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, es lo que yo voy a enseñar. No es la voluntad de Dios que solo estemos cantando y alabando. Obviamente es parte de, porque Dios le gusta y le agrada, lo primero para lo que nos creó es para darle la gloria, y darle la gloria es alabarle. También es una forma de darle la gloria. También es necesario la preparación de los discípulos para que vayan y hagan discípulos. ¿Tu iglesia te está preparando para ir y hacer discípulos? ¿Tú te has estado preparando? ¿Te han discipulado para que aprendas a quitar? Porque hacer discípulos no solamente es saber la palabra y compartirla, sino cómo vives. O sea, si tú no eres un testimonio, si tu forma de vivir no es correcta, entonces, ¿de qué hablas? La importancia de del discipulado es que los creyentes se convierten en un ejemplo. No solamente es un conocimiento, porque nos volvemos fariseos hipócritas cuando tenemos ese conocimiento, pero no buscamos o no caminamos buscando la transformación, la metanoia. Y somos ejemplo otro que tendrán que ser también discipulados. Pero si yo no he sido discipulado, si a mí no se me ha dicho en qué estoy mal, en qué tengo que trabajar, qué tengo que cambiar, si no se me ha ayudado a hacerlo, ¿cómo voy a ayudar yo a otro a hacer lo mismo? Entonces yo necesito primero ser discipulado para yo empezar a tener a moldear el carácter a forma de que sea agradable a Dios, para que yo después vaya y pueda hacer lo mismo. Una de las enseñanzas más poderosas que otros pueden recibir no está escrita en un papel, está escrita en el corazón de un discípulo. ¿Cómo vive? ¿Qué hace en cada situación? ¿Cómo se comporta? ¿Eres soberbio? ¿Eres humillante cuando platicas con la gente? ¿Lastimas o humillas a otros cuando estás hablando? Estás humillando aún hasta a veces a la gente que amas cuando estás platicando con las personas que escuchan lo que tú estás de alguna manera queriendo enseñar. Los candidatos al discipulado aprenden también, y principalmente aprenden del ejemplo, como dice un dicho mundano respecto a los niños, ¿no? Ellos no aprenden de lo que digo, sino de lo que me ven hacer. Es tanto así que vemos en las Escrituras lo siguiente, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo de Cristo. Él tenía la seguridad. Tú tienes la seguridad. Tú podrías hoy atreverte a decirle a las personas que discipulas, si es que tú estás discipulando a alguien o estás en el cargo de alguien, podrías decirles, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo no me atrevería, aunque yo cada día busco caminar conforme a lo que el Señor me ha enseñado. Yo sí alcanzo a ver mi imperfección y no me atrevería a poder decir totalmente con una seguridad esa palabra. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos
amados, vuelve a decir Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Primera Tesalonicenses 1, 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esa es la situación. Las personas que, si tú estás en un puesto de liderazgo o de ministerio, tienes que entender que la gente empieza a verte, y más aún si te dieron personas que son bebés en la fe, van a empezar a verte a ti y van a tomarte como modelo de cristiano, y van a empezar a tomar muchos, así como cosas correctas tuyas, también muchos errores. Y después a nosotros lo que más nos odia a todos, lo que más odiamos es ver nuestros errores en otros. No podemos aceptarlos en nosotros. Yo me veo al espejo y no me digo, estás mal en esto, en esto, en esto, en esto. Pero cuando otro tiene los mismos errores que yo tengo, me enoja, me molesta, me irrita, me afecta. Y pregúntate tú, ¿cuánto de el ir caminando mal tu ministerio es precisamente porque tú has dado malos ejemplos, has enseñado malos hábitos, has enseñado de manera incorrecta y quizás tampoco te has dado el tiempo para discipular? Entonces, tenemos que entender que somos ejemplo y que nos van a ver. En el discipulado queremos ser como Jesús. Primero tengo que enseñarles que no me tomen a mí como ejemplo, no soy perfecto, que el ejemplo es Jesús. Pero segundo, ellos también tienen que entender, yo no voy a ser hipócrita para que ellos nada más me vean a mí don perfecto, y cuando esté enfrente de esas personas a quien tengo que discipular o que voy a discipular, me vean siempre con una sonrisa y siempre bien perfecto, y que siempre esté buscando la manera que ellos no vean mis errores, sino al contrario. O sea, como un ser imperfecto, y que no quiero que se enfoquen en mí como que digan, este es el don santidad. Entonces voy a ser sincero, no subrayando tampoco mis errores y tampoco haciéndolos a propósito para que los vean. Obviamente estoy en un crecimiento diario y estoy buscando no caer en ellos, pero yo no voy a ocultar, no voy a ser hipócrita. Lo que se oculta es algo que es malo delante de Dios y ya está reprobado. Es por eso que el discipulado no solo consiste en lecciones, en enseñanzas. O sea, yo puedo preparar enseñanzas y darles enseñanzas a los hermanos que me toca discipular, pero más bien es que te vean practicar continuamente lo que hemos aprendido, que ellos vean que tú estás viviendo y practicando aquello que supuestamente se te está enseñando. ¿Por qué digo supuestamente? Porque la mayoría de las veces tú no lo sabes, pero ¿cuántos de las personas con las que tú convives, de las que tú estás enseñándoles, están con la mentalidad de que me enseña un montón, pero su enseñanza es perfecta, increíble, enseña, ayuda mucho, pero la verdad es que su forma de vivir deja mucho que desear? Entonces, yo te invito a que si eres líder, busques ser discipulado antes de discipular, pero que empieces a discipular a la gente que te pusieron a tu cargo. Tú eres quien puede ayudarles a que rompan malos hábitos y empiecen a ejercer lo mejor. Un verdadero líder saca lo mejor de los que le dieron. Tú no escogiste a las personas que te siguen. Las personas que te siguen ya sea porque el padre de tu iglesia, la cobertura de tu iglesia, te asignó a ti, te dio esa responsabilidad de que tú cuides a ese grupo, o porque esas personas se acercaron a ti porque ven que en ti hay una oportunidad de escuchar las palabras de vida eterna que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ningún caso nosotros escogimos, sino que Dios fue el que escogió, y ya sea por medio de tu cobertura o por medio de las mismas personas que te vean cómo enseñas y que se quieran acercar a ti para aprender, ellos fueron los que decidieron, nunca fuiste tú. Entonces, tienes que tener ese corazón de amar, cuidar, discipular, bendecir, y saber que no es un juego. No te dieron un juego de canicas, no te dieron un video a cuidar, no te dieron almas. Te dieron almas a cuidar. Y entonces tienes que aprender a cuidar esas almas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú no eres tan sabio. Entonces necesitas tener a alguien que te vaya guiando para que tú también a su vez lo hagas. Y tú
que eres alguien seguidor de una persona, te has visto si su caminar corresponde a quizás no un perfecto, pero un hombre que está buscando siempre el perfeccionarse y el buscar de Dios. Esa persona que está contigo te discipula, te guía, te enseña con amor, pero también ya lo dijimos que tiene que tener 3 características, que es exhortación, edificación y ahorita se me fue la otra palabra, es exhortación, edificación y perdón, en este momento se me fueron, son 3 puntos, ya los hemos hablado en varios de nuestros videos anteriores, pero para que alguien te pueda enseñar tiene que tener esas 3 cosas. Y si no las tiene, entonces no se puede nada más gritarle a alguien, dejarlo en el suelo y ahí dejarlo tirado. Pero tampoco puedes llegar con alguien y es que el Señor Jesús era amor y vas bien, ándale, vas bien y apapachar su pecado. No se puede. Entonces tiene que haber sí una exhortación, pero el levantarlo y el ayudarle a que siga adelante y que sepa que el amor de Dios es infinito y que hay misericordia, pero es necesario. Entonces yo tengo que empezar a aprender y tengo que ver si mi líder, la persona que me está guiando, me está discipulando de esa manera correctamente, si tiene preferencias, si a ti te ha humillado o te ha gritado sin razón, si has visto que a otros les da su lugar nada más por amistad, por cuatitud, por preferencia, por posición económica, lo que tú quieras, no es el líder correcto y tendrías que orar para que el Señor te diera un líder correcto que te pueda discipular, pero tampoco no lo vas a odiar, tampoco no vas a rechazar porque no serías de Cristo, pero sí tienes que entender que necesitas una persona que te quiera discipular realmente, que tenga el perfil de Cristo. Y si tú, porque viste que las personas o la persona que te tenía que discipular o enseñar no tiene ese perfil, te peleaste con Cristo, Cristo no tiene la culpa de que a ti te hayan enseñado discipulado mal. Pero si ahora lo entiendes, ora para que el Señor Jesús te pueda llevar a personas que te puedan discipular correctamente. Algo que yo sí estoy seguro es que siempre ha habido un remanente, el Señor siempre tiene un pequeño rebaño, aun cuando al 100% global, el 90% de la iglesia está incorrecta, ha habido mucha apostasía. Vemos apostasía en internet, vemos a líderes criticando a otros en vez de discipular a sus ovejas correctamente, les enseñan también a ofender y criticar a otros. Yo, algo que sí tengo la seguridad es que he visto cuando han criticado en internet a líderes, y aunque yo pueda sentir en mi corazón que tienen razón o verdad, lo único que hacemos cuando nosotros exponemos eso en internet, cuando las personas inconversas ven eso, dicen, mira cómo se atacan, mira, nada más están unos contra otros ahí. Entonces ellos no saben, en realidad, ni siquiera saben la diferencia de que muchas veces a lo mejor ha habido hermanos que están hablando de uno que ni siquiera está en una iglesia cristiana, sino que está en una secta cristianoide, que hablan de Cristo, pero que no viven lo que dice la Escritura, ni siquiera le toman la importancia a la Biblia correcta, o que quitan cosas de la Biblia para enseñar. Entonces este no es el punto. El punto es, ¿qué les voy a enseñar a mis discípulos, a las personas que Dios me puso? ¿Voy a enseñarles el amor de Cristo y lo correcto de Cristo, o voy a enseñarles a entrar a internet para estar ofendiendo y criticando a otras personas que ni siquiera me consta, porque yo no vivo con ellos? O sea, a lo mejor el Espíritu Santo me puede mostrar, sí, en esa persona es cierto, pero eso me lo voy a guardar yo, porque yo no convivo con él, no camino con él, y yo no sé si es verdad o no es verdad. Entonces, en este canal nunca vamos a ofender a ningún líder, nunca vamos a señalar a ningún líder, porque a mí no me consta y no me importa. No me importa en el aspecto no egoísta, sino yo tengo prioridades, y mi prioridad es enseñar lo que me ha enseñado Cristo a mis discípulos, a las personas que Dios me ha dado para poderles compartir la palabra, y no les voy a dar malos ejemplos de estar publicando en internet que este líder es homosexual, o que este líder es mentiroso, o que este líder es un verdadero satánico. No lo voy a hacer.
Aquí es un espacio de buenas noticias y eso es lo único que se va a dar aquí. Aquí precisamente por eso también, aun cuando no comparto la visión teológica de muchos de los héroes de la fe, reconozco que Dios los usó, reconozco que son héroes de la fe y aquí damos su biografía para que aprendamos de ellos, pero no para juzgar o criticar lo que hayan hecho mal, porque eran humanos, seguían siendo seres humanos y ya entendimos que nuestro único somos cristocéntricos y nuestro único modelo a seguir es Cristo, no los hombres. Pero sí necesito que tener un hombre, una persona de confianza que pueda discipularme. Y yo tengo que orarlo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos, aún hasta de líderes que discipulan incorrectamente y que cuando van a discipular empiezan a hablar mal de la gente, a ofender, a enseñarles incorrectamente y a enseñarles antivalores. ¿Qué son los antivalores? Los que van en contra de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Bueno, pues hasta aquí terminamos, aquí termina la serie de principios básicos. Ojalá que puedan asomarse a cada uno de los temas, son de verdad de mucha edificación. Le doy gracias a Dios, vamos a orar para que, papito, gracias porque nos terminamos este curso de principios básicos. Gracias por los que se han tomado su tiempo para escuchar, Señor bendito, porque no soy yo, porque yo me hago pequeño para que sea el Espíritu Santo, porque sí reconozco también que así como hablé de libros, de personas imperfectas, yo no soy perfecto, yo soy imperfecto y entonces también en este canal el comentario positivo, los errores que puedan haber son de parte de mí, pero lo correcto y la bendición viene de parte del Señor Espíritu Santo. Y sí sé que usted le dará discernimiento a las personas que vean estos videos para que puedan aprender lo que el Señor Espíritu Santo les quiere enseñar y puedan rechazar o hacer a un lado lo que yo en mi carne puede haber metido. Y yo le pido perdón si en algún momento metí lo que yo creo, lo que yo pienso, Padre bendito, porque aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores es usted. A usted se le da toda la gloria y la honra, y nuestro guía, el Señor Espíritu Santo, nos lleva a toda verdad y la verdad es usted. Usted dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces el Espíritu Santo nos guía a usted y usted nos lleva al Padre, porque nadie va al Padre si no es por medio de usted. Gracias, le damos toda la gloria y la honra y todo esto lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos este curso, este tema de principios básicos. La semana que entra empezaremos en otra serie. Y bueno, pues gracias por su vida. Les pido una vez más que me regalen su like, que puedan compartirlo para que otros también puedan tener la bendición así como la han tenido ustedes. Y bueno, nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Bye.